Saludos a todos los seguidores y seguidoras de Secretos de Cine y estamos aquí para traeros nuestro resumen, nuestra crónica de nuestro sexto día en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy nos vamos a centrar en una sección muy curiosa, pero aparte de curiosa, a la que el festival le tiene mucho cariño y la cuida mucho, que se llama Cámara Obscura. Y se llama Cámara Obscura, ¿por qué? Porque nos retrotrae a los principios del cine, al cine mudo. Y se trata, además, de una sección interesantísima porque proyecta clásicos del cine mudo en pantalla grande, acompañados por música en vivo, que era la manera en que se veían las películas en un principio. En los cines, en los antiguos cines, lo que había era un piano, había un pianista que con esa música de piano era el que ponía banda sonora a esas películas. Pues aquí, dentro de la sala de cine, se han proyectado dos clásicos espectaculares, ahora os vamos a hablar de ellos, y se ha tocado música en directo, pero bueno, ahora os vamos a contar, porque ha habido un poco de todo. No ha sido un simple piano o un simple pianista. En la primera película sí, pero en la segunda se ha sofisticado un poco más la cosa. El fantasma de la ópera, 1925, dirigida por Rupert Julian, un clásico de la historia del cine, claro, 1925, 100 años, o sea, un clásico que cumple 100 años, dirigida por Rupert Julian, es obra de la productora Universal, ¿no? que se caracterizó en aquellos años, en aquellos principios del cine, por el ser la productora de los clásicos del cine de terror. Pues bien, bueno, en este caso, la proyección en pantalla grande la acompañó el músico, el pianista gran canario Sergio Alonso, con, atentos, música de piano, pero también música de órgano. Ojo, porque esto subraya y tiene mucha importancia en una película como El fantasma de la ópera. Bueno, ya sabéis, el órgano es importantísimo y además la imagen icónica del fantasma precisamente es esa, ¿no? Es músico de la ópera de París, pues tocando el órgano. Y bueno, no hay más que ver el inicio de el musical que compuso Andrew Lloyd Webber sobre el fantasma de la ópera, y precisamente esas notas, el tananana, eso es órgano. Órgano, pero ¿por qué? Por esta primera versión, ¿no? Que ya remarcó ese icono, ¿no? Del fantasma de la ópera con la máscara y el órgano. Y bueno, la máscara, lo importante, el protagonista de esta película es Lon Chaney, al que se le conocía como el hombre de las mil caras. Era un actor de aquella época del cine mudo, caracterizado por hacer toda esta clase de clásicos de, pues eso, de cine, de terror y tal, y era un especialista en buscar distintos looks, distintos maquillajes, distintos aspectos para caracterizarse como los distintos personajes que interpretaba. En este caso, aquí en El fantasma de la ópera, además, es que llegó en secreto. O intentaron desde el estudio, ¿no? Intentar mantener en secreto la imagen, ¿no? Qué parecía o qué se veía, ¿no? Cómo quedaba. ¿Para qué? Para que los espectadores, al entrar en la sala y al llegar el momento en la película en la que se desvela el aspecto, la sorpresa fuese mucho mayor. Y es más, Rupert Julian, el director, con gran inteligencia, mantiene como en sombras, ¿no? En sombras o en medio en penumbra, con un sombrero. Al principio se ve una sombra, luego se le ve como pasar de perfil, no se le ve nunca la cara, esconde el personaje. Y eso es, al final, es algo que ha quedado, ¿no? En el cine como el menos es más, ¿no? Sobre todo en las películas de terror, el esconder, el que el espectador tenga que imaginar qué es lo que hay ahí. En este caso, cuál es el aspecto de este ser, si es un hombre, si es un fantasma, porque claro, juega un poco, ¿no? Con los personajes, ¿no? En la novela, bueno, ya sabéis que está basada en una novela de Gaston Leroux, y es que precisamente es eso, ¿no? Lo que les inquieta a los personajes, que hay un extraño ser, parece ser, en el Teatro de la Ópera de París, que de alguna manera como que establece, ¿no? Como que hay una maldición
y bueno, está por allí haciendo de las suyas. Y bueno, por esto que os contábamos del aspecto, es espectacular y además es uno de los iconos del cine, que siempre que hay en ceremonias de los Oscars se hacen vídeos recopilatorios, aparece esta imagen que es justo la primera vez en que la protagonista femenina arranca, ¿no? Arrebata la máscara al fantasma y se puede ver con horror para los espectadores y con horror para ella el aspecto real, ¿no? De este hombre que se ha quemado la cara y que tiene la cara desfigurada, ¿no? Entonces ese gesto, ¿no? De contrariado, o sea, enfadado y sorprendido y con los ojos ahí muy abiertos, es una imagen clásica de la historia del cine y esto es lo que se quiso guardar en secreto para que los espectadores saltasen en sus butacas al encontrarse con esto. Y bueno, como os contábamos también, el fantasma de la ópera es un poco heredera de lo que se estaba dando en aquel momento en otro rincón del mundo, porque la película está producida en Estados Unidos, pero en Alemania ya, bueno, se estaba viendo, pues como en el gabinete del doctor Caligari, etcétera, el expresionismo alemán, el uso de las sombras en el cine. Y bueno, ya que os estamos hablando de clásicos del cine mudo, es que también se ha puesto de moda, o estuvo de moda este año, Nosferatu, el clásico de Murnau, que precisamente bebe de ese expresionismo alemán, ¿no? Con la versión que se hizo en cine. Pues aquí se utiliza muy inteligentemente juegos de sombras, ¿no? Las siluetas de distintos personajes, como en este caso pueden ser las bailarinas que acompañan los ballets y tal, y las óperas del Teatro de la Ópera de París, e incluso distintas apariciones del fantasma. Entonces, este uso de luces y sombras es muy característico del expresionismo alemán y aquí está muy bien utilizado. Y luego también otro hecho más, ¿no? Que es el hecho de colorear las escenas de diferente manera, ¿no? En lugar de ser un blanco y negro, está como virado a distintos colores, pues como a morado, a amarillo, a azul, bueno, o sea, juega con distintos colores precisamente para que cada escena tenga, de cara al espectador, el espectador la perciba de una manera diferente, como más tétrica, ¿no? Si es en las catacumbas, que es donde se esconde el escondite del fantasma de la ópera, o es a plena luz, ¿no? Entonces se pueden ver eh, este tipo de virados que precisamente, bueno, es clásico, bueno, yo creo que ya en Intolerancia, que creo que es de 1916, ya Griffith utilizó esto, ¿no? Y es muy interesante precisamente porque transmite distintos estados de ánimo al espectador. Y bueno, aquí además hay una cosa muy brillante. La versión que vimos es una restauración, que creo que es del año pasado, pero es que hay una de las secuencias que es una fiesta que se produce en el Teatro de la Ópera de París, la podemos ver en color. ¿Por qué la podemos ver en color? Podemos ver no el virado este que decimos, ¿no? De toda la imagen, no. Cada cosa, cada personaje, el color de la piel, el color de los trajes, de los vestidos. Además que es una fiesta de disfraces, así como tipo Carnaval de Venecia, ¿no? Y esto se puede ver así porque son fotogramas pintados a mano, uno a uno. Pintados a mano con, bueno, que tiene una labor artesanal increíble. Pues bien, el efecto sobre el espectador no deja de ser sorprendente y luego además un poco también, como os decíamos, con el tema del fantasma y el órgano, la imagen de él cuando se quita la máscara, pues también ha quedado un poco como algo para la historia o de lo que otros han bebido y se han inspirado, pues por ejemplo nos recuerda muchísimo porque además aparecen calaveras y tal, y un personaje que es el mismo fantasma de la ópera vestido de rojo, nos recuerda al videoclip It's a Hard Life de Queen, por ejemplo, que reproduce un poco esto, que es una especie de teatro eh, con personajes de pues la comedia del arte veneciana y tal, pero también con calaveras y con cosas tétricas, ¿no? Y bueno, nos ha recordado a eso ya. Y bueno, es 1925, pero es algo que son imágenes que luego han quedado para la historia, para que otros se inspiren en ella.
Entonces, bueno, este Fantasma de la Ópera, que además duraba hora y media, que también es una duración extensa para lo que suelen ser las películas de la época, es un clásico imperecedero que acaba de cumplir 100 años y es todo un lujo y un privilegio poder haberlo visto en pantalla grande y con acompañamiento de música en directo, como os decíamos, tanto de piano como de órgano. Una experiencia para todos los sentidos y algo realmente inenarrable. Y bueno, a continuación os vamos a hablar de otro clásico que diríamos que incluso va a dejar pequeño al Fantasma de la Ópera. Pues ahora vamos con El acorazado Potemkin, el otro clásico del cine que, bueno, se cumplen 100 años de su estreno y el Festival Internacional de las Palmas de Gran Canaria nos lo ha querido poner en pantalla grande, en su formato original 4/3, igual que el Fantasma de la Ópera del que hemos hablado antes, 4/3, que era el formato que se utilizaba entonces, que es el de el cuadrado, ¿no? El de las teles antiguas, pero en pantalla grande y con acompañamiento de música en directo. En este caso, además, la música ha sido creación del cuarteto de cuerda Ornati y acompañados al piano por Noemí Salomón. Y bueno, queremos deciros esto porque, como os contábamos antes, las películas mudas, el acompañamiento que solían tener en los cines eran piano, era simplemente piano. Y es que esto ya es como un nivel superior, un cuarteto de cuerda y un piano. Y además música inspirada o que han querido componer para esta proyección tan especial y verlo en pantalla grande. Y bueno, El acorazado Potemkin, que además es una obra clave en la historia del cine. Porque bueno, como ya sabéis, es una película dirigida por Sergei Eisenstein, Sergei Mikhailovich Eisenstein, ¿no? Que bueno, es, por decirlo de alguna manera, uno de los pioneros o el pionero del montaje en el cine. Aunque bueno, de algunos años antes es David Ward Griffith, que también aportó sus distintos elementos e hizo avanzar el cine, introduciendo planos de detalle y tal. Eisenstein, lo que era, bueno, aparte que él era bolchevique, hacía películas propagandísticas, ¿no? Para el régimen soviético, eh, también intentaba con su cine, pues precisamente apoyar estas ideas, ¿no? Y hablar más que del individualismo, hablar del pueblo, ¿no? Del pueblo como protagonista, del protagonista colectivo. Pero luego, además de esto, él intentaba, con el montaje, estudiándolo y bueno, y experimentando con él, transmitir sentimientos. El hecho de, bueno, inventó y lo llamó de esta manera montaje ideológico, que era el justaponer dos planos y que el significado que puede tener un plano suelto y otro plano suelto, al justaponer dos planos, se crea un sentimiento totalmente diferente, una idea totalmente diferente, que es la que impacta en el espectador. Y bueno, había que ver, porque no tiene nada que ver esta película con El Fantasma de la Ópera, que dura 90 minutos, que son planos pausados y tal. Esta película dura 80 minutos, ni llega, y es una explosión de un plano detrás de otro. O sea, es una auténtica maravilla, porque además no es nada gratuito y está hecho con mucha idea, ¿no? Y fijaos que estamos en 1925. Para hacer un poco una comparación, las películas, pues por ejemplo, películas largometrajes anteriores a los años 70, donde todavía no se utilizaba este tipo de montaje tan acelerado y tal, pues una película media de unos 110 minutos podía tener entre 300 y 700 planos. Pues esta película, que dura 80 minutos y que es de 1925, tiene 1100 planos la película entera, 1100. Y bueno, y la escena de la escalera de Odessa, de la que vamos a hablar ahora dentro de un momento, son 165 planos, tan solo 165 planos para una secuencia de 6 minutos. Y que bueno, que es clave para la historia del cine y clave para el montaje en el cine. Bueno, antes de hablar de la escena de la escalera de Odessa, hablar un poco del acorazado Potemkin, que es una película, es la segunda que dirigió Eisenstein, y era una película que se hizo a mayor gloria, bueno, era por el 20 aniversario, ¿no? Para celebrar el 20 aniversario de la Revolución de 1905.
Entonces la película narra unos hechos que sucedieron en 1905, los del acorazado Potemkin, precisamente en el puerto de Odessa, una revuelta de los marineros contra el poder establecido, primero contra sus superiores en el barco por la mala calidad de la comida, ¿no? Comida podrida y tal, que les hacían comer, pero luego también para unirse, pues, según cuenta la película, a la revolución que se estaba dando en toda Rusia, en las clases populares, contra el poder establecido, que en aquellos tiempos era el poder zarista. Y esto, bueno, se puede ver en la película, además, y bueno, le sirve a Eisenstein precisamente pues, para ensalzar ese poder del pueblo, ese pueblo apoyando a los marineros del Potemkin, cómo van bajando todos al puerto, y bueno, es curioso cómo se ha subrayado en esta proyección, porque el tema utilizado, el tema musical, el leitmotiv de todo esto es el famoso A las barricadas, pero tocado con ese cuarteto de cuerda y al piano. Y bueno, vamos con lo realmente espectacular y que ha quedado para la historia del cine del acorazado Potemkin, que es nada más y nada menos que la escena de la escalera de Odessa. En la escalera de Odessa podemos ver, además de forma brutal, y no hay, o sea, no hay encadenados, es solamente planos rodados con una cámara fija y montados por corte. Esos 165 planos representan al pueblo de Odessa. Además vemos distintos personajes que representan como los distintos estratos sociales o la distinta gente, ¿no? Y vemos a estos personajes primero que están saludando a los marineros y de repente entra el ejército zarista, ¿no? Entonces cuando aparece el ejército zarista cambia la música, los planos se hacen más cortos y empezamos a ver a esos soldados, es una hilera completa de soldados que avanzan como si fuese un muro y además están rodados de una manera muy inteligente porque están totalmente despersonalizados. No les vemos nunca la cara y lo que vemos es vemos sus botas y que avanzan todos a la vez, al mismo paso. Fum, fum, fum. Vemos esas botas, vemos esos rifles alineados. Es como un muro, como un solo ser que avanza para aplastar a los personajes que están ahí. Y entonces, al ver los personajes, hay distintas reacciones. Primero, o sea, podemos ver a una madre con un niño. Cómo ese niño, o sea, no paran ante nada, disparan al niño, la madre vuelve a buscarlo. Además, aparece también ese juego de sombras del que hablábamos antes en El fantasma de la ópera respecto al expresionismo alemán, pues aquí también juega con las sombras. Además es un plano estupendo que vemos cómo entra en plano esta mujer con el niño en brazos, vemos las sombras de los soldados y vemos como una especie, o sea, queda como una especie de cuadrito donde se ve el sol y entra la madre y vemos la sombra de la madre con el niño en brazos y cómo disparan y mueren los dos. Pero bueno, o sea, seguimos viendo cómo siguen bajando, y ya os decimos, sin ver las caras, las gorras, los rifles, las botas, y la escena más conocida o el plano más conocido y más homenajeado, que además representa de alguna manera al pueblo de Odessa huérfano ante el poder aplastante, ¿no? En este caso de la Rusia zarista, pues es precisamente esta madre con el carrito del bebé, donde la madre la disparan, muere, y el carrito del bebé va cayendo por esas escaleras, que además es la imagen del cartel de este año del Festival Internacional de Cine de Las Palmas, que es ese carrito de bebé y las escaleras. Y cómo va cayendo ese carrito por las escaleras hasta que termina la secuencia, ¿no? Pues bueno, ese trocito final del carrito bajando las escaleras se ha homenajeado de manera infinita en la historia del cine, pero bueno, el más claro o el más reconocible o el más recordado homenaje es la escena final en las escaleras de la estación de Los Intocables de Elliot Ness, en este caso rodada en cámara lenta, también con un carrito de bebé y por ahí Kevin Costner y Andy García pues con sus pistolas, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco el legado que ha dejado
aparte de iconos gráficos como esta escena del carrito, toda una teoría del montaje de cine que todavía se sigue utilizando hoy en día y que tal vez si veis el acorazado Potenkin no os parezca algo tan epatante como para el público de esa época, porque precisamente ese tipo de montaje se sigue utilizando. Lo inventó este señor, Sergei Eisenstein, y se sigue utilizando, porque es clave para contar películas y para contarlas de esta manera, e incluso para contar escenas de acción. Por eso mismo, El acorazado Potenkin es una obra maestra del cine y una joya imperecedera. Y a la posibilidad de haberla visto en pantalla grande y con música en vivo es algo que no se puede describir con palabras, que se siente y se disfruta del cine como si fuese la primera vez. Y por eso estas proyecciones de cámara oscura son tan importantes, tan interesantes y tan estimulantes. Así que bueno, damos las gracias al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria por haber podido ver El acorazado Potenkin de esta manera. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Y si os ha gustado esta videocrítica, esta crónica, pues ya sabéis, dale al like y suscribíos al canal. Y por aquí os dejará mi compañero Álvaro otros enlaces de otras crónicas y otras videocríticas para que pinchéis si os apetece verlas. Y bueno, ya sabéis lo importante que es y cómo se disfruta el cine siempre en pantalla grande. Un saludo y nos vemos en las salas.